Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, donde desmenuzamos los chismes Moon S jugosos del mundo del espectáculo, donde el amor y el drama se entrelazan de maneras que ni se imaginan, y donde siempre, tenemos una opinión superíndice 3N que compartir. CU superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que es tu copyright en el listos porque hago un rense de sus asientos, hoy tenemos un bombazo que los va a dejar boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha mantenido a medio mundo en vilo, una pareja que ha desatado pasiones, ha generado debates interminables y que, finalmente, parece que es tú, a punto de explotar, pero de la manera muy de ese dulce y romántica que podríamos imaginar. Estoy hablando de Can Yaman y de Demet Özdemir. Prepu, rense porque vamos a analizar a fondo ese rumor que corre como la PU superíndice 3 Libora, una confesación superíndice 3N de amor en vivo. Lo oyeron bien. Parece que la química innegable entre estos dos actores turcos podría haber trascendido la pantalla y haberse convertido en algo mucho ese serio. Vamos a examinar cada indicio, cada mirada, cada gesto que nos haga pensar que efectivamente, este amor es real y es tú, a punto de ser gritado a los cuatro vientos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y especulaciones, quiero pedirles un favor pequeño más menosito. Si son nuevos por AQU, si es la primera vez que se topan con este rinconcito de chismes y entretenimiento, los invito a que se suscriban al canal. No se arrepentir URNAQ encontrar URNANulisis profundos, teorías descabelladas y mucha diversión superíndice 3N. Asu que ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y sean parte de esta gran familia chismosa. Ahora vamos al grano. Todo comenzó superíndice 3 con un evento que se convirtió superíndice 3 en el epicentro de todas las miradas, un evento donde Can y Demet se reencontraron después copyright ese de un tiempo. Y bueno, las imágenes hablan por sí mismas. Desde el momento en que se vieron, la tensión superíndice 3N era palpable. No me refiero a tensión superíndice 3N negativa, no. Me refiero a esa tensión superíndice 3N el copyright trica que existe cuando dos personas se atraen mutuamente, esa electricidad que se siente en el aire y que hace que el ambiente se cargue de energía. Obviamente las redes sociales explotaron. Los fans, que son unos autocopyrighticos detectives, empezaron a analizar cada detalle, la forma en que Can miraba a Demet, la sonrisa túmida de Demet cuando Can se acercaba, los comentarios sutiles que intercambiaron durante la entrevista. Un festum para los amantes del chisme. Los hilos de Twitter se incendiaron, los grupos de Facebook se llenaron de capturas de pantalla marcadas con círculos rojos y flechas, y hasta las abuelas empezaron a comentar en los grupos de WhatsApp con emojis de corazones y caritas sonrojadas. El mundo entero estaba hablando de Can y Demet. Pero copyright fue exactamente lo que pasó superíndice 3 durante el evento. ¿Du superíndice 3 de esto, esa supuesta confesación superíndice 3N de amor en vivo? Pues bien, la información superíndice 3N es un poco confusa, hay varias versiones. Algunos dicen que Can, durante una sesión superíndice 3N de preguntas y respuestas, se dejó superíndice 3 llevar por la emoción superíndice 3N y, mirando directamente a los ojos de Demet, le dedicó superíndice 3 unas palabras cargadas de sentimiento. Otros afirman que fue Demet quien, al recibir un premio, aprovechó superíndice 3 la ocasión superíndice 3N para expresar su admiración superíndice 3N y cariño más menos o hacia Can, dejando entrever que su relación superíndice 3N iba muy ayuda de lo profesional. Y luego estuvo la teoría muy ese descabellada, pero también copyright en el amor ese emocionante, que ambos, en un momento de espontaneidad, se tomaron de las manos frente a las maras y se dedicaron una mirada que lo decua todo. Imagunense la escena. Un momento de pura magia, un instante que quedará grabado para siempre en la memoria de todos los fans. Será el momento Moon S buscado en YouTube, el GIF Moon S compartido en Instagram y el titular de todas las revistas del corazón superíndice 3N. Ahora bien, seamos realistas. No hay pruebas contundentes de que esta confesación superíndice 3N de amor haya sucedido tal y como la describen los rumores. No hay un vídeo claro, no hay una declaración superíndice 3N oficial, no hay nada que confirme al 100% que Can y Demet estuvieron juntos. Pero. Hay algo que no podemos negar, la química entre ellos es innegable. Y esa química, mis amores, es muy elocuente que 1000 palabras.
Es como una sinfonía de miradas, sonrisas y gestos que nos dicen, AQ hay algo mun S, AQ hay fuego, AQ hay pasiu superíndice 3N. Recuerden su actuación superíndice 3N en Erkenci Kwai. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, la pasiu superíndice 3N que transmitúan en cada escena. Era evidente que había algo especial entre ellos. Era como si no estuvieran actuando, como si fueran Can y Demet, no Can Divit y Sanemaida más menos N, quienes se enamoraban frente a nuestros ojos. Y vaya que nos enamoramos con ellos. Erkenci Kwai no solo fue una copyright sito en Turcúa, sino que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, gracias a esa magia que solo Can y Demet podían crear. Y aunque ambos han negado repetidamente cualquier relación superíndice 3N amorosa, los fans siempre han sospechado que su conexión superíndice 3N iba mu, ese ayu de lo profesional. ¿Serú que no quieren que sepamos su secreto? ¡Ay, estos tortolitos! Además de ese hay que tener en cuenta el contexto. Can y Demet son dos personas muy reservadas, que siempre han intentado mantener su vida privada alejada de los focos. Es posible que si realmente estuvieran enamorados, hayan preferido llevar su relación superíndice 3N en secreto, lejos de la presión superíndice 3N mediática y de los juicios del público. Imagúnense la cantidad de paparazzis que los seguirían a todas partes, la cantidad de titulares escandalosos que inventarían y la cantidad de críticas malintencionadas que tendrían que soportar. No es fácil ser una pareja famosa. Por eso es comprensible que quieran proteger su intimidad y vivir su amor lejos del bullicio. Pero volviendo al evento copyright, ¿podemos deducir de las imágenes y los testimonios que tenemos? Pues bien, creo que es evidente que Can y Demet sienten un profundo cariño más menos hoy admiración superíndice 3N mutua. Se llevan bien, se rúen juntos, se apoyan el uno al otro. Y aunque no haya habido una confesación superíndice 3N de amor explícita, creo que hay muchas pistas que sugieren que su relación superíndice 3N podrá estar evolucionando hacia algo muy romántico. Por ejemplo, se dice que Can fue especialmente atento con Demet durante toda la noche, que estuvo pendiente de que no le faltara nada, que la protegió superíndice 3 de la multitud, y que le susurró superíndice 3 cosas al oído que la hacuan sonrojar. Ay Can, eres todo un galud N. Y Demet, por su parte, no dejaba de mirar a Can con esos ojos brillantes que enamoran a cualquiera. Ay, Demet, eres una diosa. Por supuesto, esto es solo una especulación superíndice 3N. No podemos afirmar con certeza que Can y Demet estuvieran enamorados. Pero como fans, como amantes del chisme, no podemos evitar más menos con la idea de que estos dos talentosos y atractivos actores turcos finalmente hayan encontrado el amor el uno en el otro. ¿Será una historia de amor de película, no creen? ¿Será como un cuento de hadas moderno, donde la cómica traspasa la pantalla y se convierte en realidad? ¿Será la prueba de que el amor verdadero existe y de que los sueños más menos se pueden hacer realidad? Y mientras tanto seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier indicio, a cualquier seu más menos al que nos confirme nuestras sospechas. Estaremos aquí para analizar cada detalle, para desmenuzar cada rumor y para compartir con ustedes todas las novedades sobre esta pareja que nos tiene a todos en vilo. Investigaremos a fondo, buscaremos fuentes confiables, analizaremos los vídeos con lupa y descifraremos los mensajes ocultos en sus redes sociales. No descansaremos hasta descubrir la verdad. Somos como los detectives del amor, listos para resolver el misterio de Can y Demet. Así que, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la posible confesación superíndice 3N de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, pero a Q Copyright N no le gusta más menos con un final feliz. Y si Can y Demet no terminan juntos, no importa. Siempre tendremos Erkenci Kwai para revivir su amor en la pantalla. Porque el amor, mis amores, es eterno, aunque sea solo en la televisión superíndice 3N. En resumen, hemos explorado el evento donde Can y Demet se reencontraron, hemos analizado las imágenes y los testimonios que apuntan a una posible relación superíndice 3N amorosa, y hemos debatido sobre la veracidad de los rumores de una confesación superíndice 3N de amor en vivo. La verdad es que no hay una respuesta definitiva, pero la química entre ellos es innegable y nos deja a todos con la esperanza de que al buen Edua confirmen su amor. Hemos revivido la magia de Erkenci Kwai,
hemos reflexionado sobre la privacidad de las celebridades y hemos analizado cada detalle como unos verdaderos detectives del Corazón Superíndice 3N. Ha sido una aventura llena de chismes y emociones. Quiero agradecerles de todo corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo y por formar parte de esta gran familia chismosa. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones. Todo eso es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Son la gasolina de este canal, el motor de nuestra diversión Superíndice 3N. Sin ustedes, no seríamos nada. Así que gracias. Y hablando de comentarios, quiero invitarlos a que me dejen sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet están enamorados? ¿Piensan que la confesación Superíndice 3N de amor es real? ¿O creen que todo es solo una estrategia de marketing? Quiero saber qué copyright piensan. Así que no se corten y du copyright, genme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus teorías, sus predicciones y sus confesiones. No tengan miedo de expresar sus sentimientos, aquí no juzgamos a nadie. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y para estar al día con todos los chismes del mundo del espectáculo. La campanita es la llave a la diversión Superíndice 3N, la puerta al chisme y la ventana al mundo del corazón Superíndice 3N. No se la pierdan. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Chao. Y recuerden, mis amores, el amor es como un buen chisme, siempre nos mantiene entretenidos. Hasta la Superíndice 3º.